Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Maldonado. Actualmente estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva y curso el tercer semestre y voy a hablarles un poco de la historia del básquetbol, cómo se adentró a lo que es ahora, cómo comenzó, cómo se organizaron los primeros Juegos Olímpicos, los mundiales y así como quiénes fueron los pioneros o los primeros en ganar en este deporte. Vamos a comenzar con un poco de historia. El básquetbol fue inventado por John Naismith. Este era un profesor de educación física, es canadiense, pero él trabajaba en Estados Unidos. Él inventó el básquetbol en el 1891 en Massachusetts, Estados Unidos. Eh, Se dice que las primeras variables de este juego consistía en dejar caer una pelota en un canasto, el cual tenía una altura de 10 pies, que quiere decir que son como 3 metros. Se dice que las primeras canastas en esta época no eran las canastas como las actuales, como las conocemos, sino eran cestos de frutas y la historia dice que no se sabía si eran de manzanas o de durazno, pero si eran cestos fruteros. Entonces los colocaban a una altura de 3 metros y cada que se encestaba una canasta, el juego se paraba porque había que sacar la pelota del cesto. Ya después, con el paso del tiempo, pues se les hizo el orificio a las cestas y ya se fue creando lo que hoy conocemos como una canasta. Mm, También se dice que James, que fue el creador del básquetbol, estableció 13 reglas, de las cuales estas son muy parecidas a las que conocemos hoy en día. Se dice que de esas 13 reglas se bueno, estas 13 reglas fueron publicadas en el periódico escolar de la Universidad de Springfield College, se llamaba el Triángulo. Estas fueron publicadas el 15 de diciembre de 1892. En estas decía que no se permitía el roces físicos y se trataba más este deporte de la destreza del balón. No se permitían cargas con hombro, ni agarrar las manos, ni empujar o golpear a un adversario a propósito. También se dice que las primeras como infracciones que se cometían por estos jugadores, eh, decía que la primera falta o infracción cometida se, se contaba como una falta, simplemente una falta a la infracción. Ya cuando se cometía otra falta del mismo equipo, el jugador tenía que salir expulsado, por así decirlo, del juego o, o cumplir un determinado tiempo fuera del campo en lo que el otro equipo lograba encestar una canasta, ya que si ya cuando el jugador encestaba una canasta del otro equipo, ya podía ingresar. Si se consideraba que un jugador hacía una falta con intenciones de lastimar, golpear o agredir este demasiado fuerte o en exceso de lo que ya se considera una infracción para salirte del campo mientras el otro equipo encestaba, este jugador tenía que salir completamente del partido y no se podía sustituir por otro jugador. Entonces se quedaba el equipo sin un jugador. También se dice que fueron los, um, los
primero de jugar este deporte eran 18 jugadores, de los cuales, pues para que todos jugaran y tuvieran la misma diversión, como eran 18 jugadores, se dividieron en dos equipos, de los cuales eran 3 defensas, 3 centros y 3 delanteros. Bueno, ¿cómo surgió la idea del baloncesto? ¿Cómo se imaginaron que iba a ser la idea del baloncesto? Bueno, al profesor Jay Naismith le encargaron la tarea de idear un deporte o una actividad física que involucrara algunas destrezas de las que ya se realizaban en ese tiempo. O sea, complementar algunos deportes haciéndolo uno solo. Entonces, realmente el baloncesto fue creado como una gran necesidad de involucrar varias destrezas en una época donde hacía demasiado frío, donde a veces ni se realizaba la actividad física por lo mismo del clima. Entonces decían que podemos hacer que sea debajo de un techo o en un espacio no tan grande y que se acomode a las necesidades de la universidad. Entonces, en esa época lo que más se hacía era pues el contacto físico, la fuerza, un poco más de rudeza. Entonces el profesor, recordando en sus épocas de pequeño, se recordó de un juego que para él se llamaba Dog on the Rock, que significa el pato está arriba de la roca, que este se trataba de encestar una roca o un objeto de un objeto predeterminado más adelante o encima o arriba o en algún otro lugar. Entonces él, pensando esto, dijo, ¿cómo puedo idearlo? Pues corriendo, que encesten, que haya un poco de contacto, pero que tampoco se lastimen. Entonces él decidió pedir unos objetos que pudieran colocarse encima y que pudieran caer objetos dentro de él. Pidió balones, pero lo primero que se utilizó para el básquetbol no fueron los balones como hoy en día los conocemos. Lo primero que se utilizó para el básquetbol fue un balón de fútbol. Entonces, y en vez de darle cestas o canastas, lo que el profesor había pedido, le dieron exactamente lo que acabo de mencionar, cestas de fruteros. Entonces, así fue como surgió la idea del básquetbol, y fue más que nada una gran necesidad de una universidad porque sus alumnos tuvieron actividad física y, y pudieran desenvolverse conforme a las necesidades o cosas que ellos tenían. Ok, ahora vamos a hablar un poco de las medidas de la cancha, del balón, de la canasta y del aro. Bueno, la cancha debe ser plana, debe ser dura, rectangular y libre de obstáculos. Tiene 15 metros de ancho y 28 de largo. Está dividida por dos mitades que son exactamente iguales, divididas por una raya que se llama centro, eh, junto con un círculo que contiene 3.6 metros de diámetro. Cada parte de la cancha tiene su canasta. Y como ya había mencionado, está a 3.5 metros de altura. Bueno, el balón debe ser esférico para que los jugadores tengan mejor agarre. Debe ser de un material sintético, debe ser color naranja con líneas negras. Bueno, esto puede variar, o sea,
El naranja con negro es lo más común, como todos lo conocemos, como todos lo reconocemos, pero puede variar, hay de diferentes colores. Tiene una circunferencia de 74.9 a 78 centímetros. Tiene un diámetro de entre 23 y 24 centímetros y un peso de 567 a 650 gramos. Bien, ahora la canasta. Esta tiene sobre de ella un tablero rectangular que mide del 1.5 por 1.8 metros con eso es el área rectangular, y de grosor tiene más o menos entre 30 milímetros. Cabe destacar que en las áreas inferiores del rectangular está como acolchonado por eso de los jugadores que son demasiado altos y pueden pegarse o lastimarse, está como acolchonado. Bueno, este tablero tiene pintado un área rectangular que está pintada de blanco. Justamente abajo de esa área, bueno, sí, justamente debajo de esta área rectangular está colocado el aro. El aro tiene un diámetro de 45.7 centímetros. Está situado, como ya había mencionado, a 3.5 metros de altura de lo que es la pista hacia lo que es el tablero y el aro. También está forrado, o así por así decirlo, cae la red. Se llama red y está homologada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son algunas reglas básicas en el baloncesto. La primera regla, lo más importante, es que un equipo de baloncesto debe estar conformado por 12 jugadores máximo y 5 mínimo. El tiempo de juego del baloncesto es de 40 minutos y está dividido en 2 sets de 20 minutos. Esto es según la FIBA. El periodo máximo en que un equipo puede tener el balón en juego en sus manos es de 30 segundos. Hay otro periodo de tiempo que se tiene para pasar la media cancha. Tú vas sacando, tienes 10 segundos para pasar la media cancha y atacar. Existen una valoración distinta para las canastas. Hay un tiro libre que vale 1 punto. Hay un tiro que hay una marcación que es de 2 puntos y hay otra marcación que vale 3 puntos. El balón puede ser interceptado cuando está en el aire y desciende mientras. No puedes llegar y de plano pegar. Una canasta también puede ser contada cuando se marca una falta o cuando se acaba el tiempo y el jugador suelta el balón al mismo tiempo o un segundo antes de que suene el silbato o el tiempo requerido, y la canasta cae en cesta. Tiene valoración. Cuando se trata de una falta, se marca la falta, se dan los tiros libres y aparte se marca la canasta. Entonces son la canasta, la falta y los tiros. Cuando un equipo comete más de 7 faltas, desde entonces ahí se cuentan los tiros libres, se marcan de 2, mientras siempre es de 1. Dice, si un jugador se encuentra dentro de la zona delimitada por el área de los tiros libres, se cometerá una infracción llamada 3 segundos, que eso es como una ventaja para el otro equipo. También dice, si un jugador está sacando de fondo y tarda más de 5 segundos en sacar el balón, estará en posición del equipo contrario.
Entonces, si comete esta infracción, el balón pasa directamente a ser del equipo contrario. Estas son algunas reglas básicas que, que tiene la FIBA. Bueno, y ahora, ¿qué es la FIBA? La FIBA es la organización que rige las normas, las reglas, todo lo relacionado con lo que es el baloncesto. Esta fue creada en 1932 y actualmente tiene la sede en Suiza. Cuenta con 215 federaciones nacionales afiliadas a 5 federaciones continentales. ¿Cuáles son? Es en África, América, Asia y Europa y Oceanía. Gracias a la FIBA se logra implementar al baloncesto a lo que son Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, tanto en hombres como en mujeres. Ahorita vamos a ver una pequeña reseña de lo que, en qué año y cómo se introdució el baloncesto. Ok, en 1936 es el primer torneo de Juegos Olímpicos donde se introduce el baloncesto. Hay notas que dicen que en 1904 también se introdujo el baloncesto, pero desde el 1936 el baloncesto no ha dejado de estar presente en los Juegos Olímpicos. Entonces, se tiene nota desde 1936. Eso es para los hombres. Para las mujeres, los Juegos Olímpicos comienzan en 1976 en Montreal. Bueno, esos son los Juegos Olímpicos. Desde ahí, el baloncesto, tanto en hombres como en mujeres, en los Juegos Olímpicos ha estado presente. En 1950 surge el primer campeonato mundial organizado por la FIBA para los hombres. En 1953, 3 años después, surge el primer campeonato mundial femenil. En Chile, y tenía como máximo 10 equipos femeniles. Los principales países que tienen los títulos mundiales y de los Juegos Olímpicos es Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha estado presente en el medallero, tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Mundiales, tanto en femenil como masculino. Los principales rivales y los que han estado en competencia con ellos han sido la Unión Soviética, Argentina, España. Eso es para los hombres. Para las mujeres, la Unión Soviética también estaba presente, le da mucha competencia a Estados Unidos. Rusia, Australia, China y Brasil. Brasil también está presente. Esos son algunos de las competencias que tiene Estados Unidos como potencia mundial, tanto en los dos torneos. Bueno, para terminar este video vamos a hablar de algunos jugadores destacados en la actualidad que todo el mundo conoce, tales como el Kobe Bryant. Kobe Bryant es uno de los jugadores más famosos actualmente. Él nació en Filadelfia en 1978. Es un veterano de la NBA. En la NBA es la liga más famosa de básquetbol que se juega en Estados Unidos. Nació en Filadelfia en 1978, como ya había mencionado. Él comenzó en la NBA en 1996 y no tuvo gran trascendencia hasta que llegó a los Lakers de Los Ángeles. Ahí fue cuando creció y es lo que es hasta hoy en día. Otro jugador famoso es LeBron James. Es un jugador que nació en Ohio en 1984. Es un jugador que mide más de 2 metros de altura.
Se dice que su cuerpo es un poco corpulento, pero sin duda tiene gran habilidad y es un gran jugador. Él empezó a jugar en la NBA en los Cleveland, donde llegó a ser parte del draft del 2003. Es un jugador que con tan solo 27 años de edad ha destacado bastante y es la gran principal competencia de Kobe Bryant. Los comparan mucho, hay mucha gente que dice que el mejor es Kobe Bryant, que el mejor es LeBron James. Hay diversas opiniones sobre eso. Otro jugador importante en el baloncesto es Kevin Durant. Él nació en Washington DC en 1988. También es estadounidense. También mide más de 2 metros. Vemos que esto es como un requisito para jugar en las grandes ligas del básquetbol, ser alto. Él llegó a los Seattle Supersonic y también llegó al draft en el 2007. Son unos jugadores que también es muy importante mencionar. Porque es una gran potencia, ¿no? Es un jugador destacado del básquetbol. También está Kevin Love. Él nació en California en 1988, estadounidense también. Le llegó a la NBA con los Memphis. También llegó a ser parte del draft en el 2008. Terminó jugando con Minnesota, donde dice aquí que es donde ha destacado más, ¿no? Ese es el puesto 4 de los más importantes hasta ahora. Claro que cada día surgen más jugadores. También está Derrick Rose. Este jugador es nacido en 1988 en la ciudad de Chicago, Illinois. También llegó a ser parte del draft en el 2008 con los Chicago Bulls. En el 2010-2011 fue consagrado como una estrella de la NBA. Ahora vamos a hablar del más grande y famoso en el baloncesto, que es Michael Jordan. Él es uno de los favoritos por siempre, porque es considerado el mejor jugador del mundo del baloncesto hasta ahora. Él se llama, su nombre real es Michael Jeffrey Jordan. Nació en Brooklyn el 17 de febrero de 1963 en Estados Unidos. Su carrera por el básquetbol es impresionante, tiene muchos reconocimientos, muchos premios, muchos campeonatos ganados. Él se retiró del baloncesto y sorprendió al mundo yéndose a jugar béisbol. Él comentó que se fue al béisbol por una promesa que le había hecho su padre recientemente, que había fallecido. Michael Jordan tiene un libro de superación, de motivación, tiene una película, sale ahí en una película. Es una gran figura y leyenda en el deporte en general por el hecho de ser un atleta de alto rendimiento que no solo destacó en un deporte, sino en dos. Entonces es un gran jugador y con esto terminamos el video. Gracias.